Lluvia. Si es la primera vez que nos sintonizas, te recuerdo que este programa se transmite en vivo todos los martes por YouTube Live en Horror Sapiens con Suspiria. Así que si te interesan los temas relacionados con el horror, el cine, la literatura, lo heterodoxo, la magia y el ocultismo, estás en el lugar correcto. Te recomiendo fuertemente suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita para notificaciones porque siempre hay algo interesante que ver. Si te gusta el contenido, dale like y compártelo con quien más confianza le tengas. Y ahora sí, entremos en materia. Y para hablar de Guadalupe Dueñas, lo mejor es leer algunos fragmentos de su obra. Cuesta abajo y el corazón yace en la secura. Podría apagar la sed si bebiera agua de grietas, pero me separa el vientre va serpenteando entre pueda darles alcance. En el vacío, los miro triscar la hierba del paraje, apaciblemente, como una manada de ovejas que manchara la llanura con sus vellones. Los juncos y mis cabellos flotan. Se vuelca la niebla dejándome ciega, ciega de hollín y de espanto. El peso de mis alas me tritura y mi alma se desplaza hasta el vértigo, mientras la nada se derrite entre mis manos como algodón de azúcar. Inmersa en esta negrura, donde la sensación de soledad es tan alta que la última estrella se pierde en el asfalto, descubro mi rostro. Mi rostro es... No. Mis brazos se alargan, se hunden, llueven, moscas gordas y doradas me habitan, imperceptibles libélulas me circundan, hasta que la humedad las deja inmóviles en este infinito cansancio de soñar que sueño. Cuentista y ensayista mexicana de revisando incontables guiones y películas, y en lo referente a su trabajo dentro de prensa y revistas, ella colaboró de manera sostenida con la revista de la Universidad de México, Ábside, La Palabra y el Hombre, revista muy accidentada, no terminaba los cursos, estuvo en Los Ángeles, en el Belmont School, estuvo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pero todo con cierta intermitencia a pesar de haber tenido el apoyo de Magodoy, de Alfonso Méndez Plancarte, em, mucho de su saber terminó siendo autodidacta por la vida extraña que llevaba la que ella no se quedaba en un solo lugar, no podía ser constante en las cosas que quería. Y esto se fue viendo reflejado en muchos aspectos de su vida, de cómo se conducía, de qué relación llevaba con la gente, que además ella manejaba este humor negro, cómico, sarcástico, tremendo, ¿no? En todas partes. Y el humor así de negro de repente puede llegar a ser muy solitario. No sé si me explico, pero con todo el genio de esta mujer, bueno, pues fue causando muchas masculinas y a las Guadalupe Dueñas va a ser, cree en el lenguaje de esta mujer y en todo lo que ella va haciendo, lo cual pues le va a abrir la puerta. Pero no va a ser sino hasta casi 20 años después, en 1976, que ella vuelve a publicar. En este caso va a ser No moriré del todo. Hay uno que pues ya... Y actualmente pues se pueden encontrar sus obras completas en el Fondo de Cultura Económica y valen muchísimo, muchísimo la pena. Resurgimiento, muchas otras universidades, manera de escribir, de ojo, de volúmenes, no es tan, en fin, pero ahí lo insólito, lo fantástico va a ir transformando el mundo cotidiano en algo siniestro que te está realmente apuntando a una crítica social, a una crítica de género, de patrones, de expectativas sobre lo que tenían que ser las cosas y cómo se tenían que comportar.
ponen su obra más en el nicho de lo fantástico, sí espeluznantes que nuestros queridísimos en las fotos. Y, y es muy, muy curioso, ¿no? Cómo ella empieza a entrar en diferentes mundos. Dentro del cine, con otros escritores ahí, pues bueno, ella además decía que cuando ella mar su infancia, volumen en el detiene la, pues la familia no puede soportarlo y de cómo ese frasco lo van llevando las mujeres, las hermanas, pues, llegado el caso de esta niña de Mariquita, para custodiarla y de que es un sollozo metiendo sobre las sábanas ácidas, cae al ras de mi carne y goza con mi vigilia. Luego estira sus piernas lacias, cabellos húmedos, y en las paredes ronda perseguida por mi angustia. Yo sé que me vigila y la busco por los muy bueno que tiene. No se los relato todo, solamente leeré un fragmento. Se llama Al roce de la sombra, que yo siento que es el cuento que tiene con una atmósfera más gótica. Sucede en esta casona tremenda, aislada, y leo un fragmento. Al tomar el vaso de leche en sus manos, no lo obedecían. Desgastadas cayeron sobre la mesa. El líquido se extendió sobre el encaje y deslizó sus tentáculos hasta el suelo. Las señoritas de Moncada, sin preocuparse, continuaron su diálogo en francés y en italiano, sin importarles el aturdimiento de la muchacha, que, avergonzada, intentó secar la humedad con la servilleta. Su cabeza se llenó de gritos que ya no lograba sostener sobre los hombros. ¿Qué le pasará a la muchacha? ¿Qué traía la leche? Descubre esto y muchas cosas más. Tiene la sombra un árbol. Este libro es familiar por las expectativas. Va a estar también el cuento de las ratas, sobre estas ratas en los panteones, las ratas panteoneras, ¿no? Y hace de cierre brutal en este relato de obsesión llamado Judith, que es la frase que cierra es mejor que yo viva para prolongar el dolor de tu muerte. Y tú así, ¡pum! ¿Cómo lo carga de simbolismo? La soledad, la niñez, la culpa religiosa, los roles, y todo esto se va volviendo ominoso como el monstruo que es de las experiencias emocionales que te instante y a todos los horrores y a todos los temores reprimidos de las narradoras, ¿no? Porque principalmente son narradoras. Hay alguno que otro hombre, pero principalmente en la escalera. Y de que no lo había soñado, pisadas con el crujir de la madera o con algún ruido del jardín, tal vez con las ramas azotadas por el viento, formaba una capa sin huellas. Solamente cuando volvió el rostro como roja lengua, estaban las señales inequívocas del misterio, del paso de algo o de alguien que se hubiese de ojos perdidos en espanto. Una humedad reciente de la que aún se percibía la brillantez y el olor a pantano señalaba la presencia de aquel algo incomprensible. Ahora estaba segura de haber escuchado un grito, un murmullo tal vez. Sus tímpanos debieron registrar el lamento al que su voluntad negó vigencia cuando el sueño nos atenaza por entero, extendiendo nuestros nervios en ese hondo preludio del amorlos, injurias como flechas que aún vibraban en el eco. Ay, si una sola vez pudiésemos recoger lo dicho, como se recogen las espigas, ataríamos en el ascual una inmensa gavilla para consumirla en el fuego. Él estaba allí, inesperadamente quieto, con su ira hecha silencio, la frente angélica, la boca sin odio, sin el rictus que evidenciaba el desdén por su presencia. Al contemplarlo, indefenso, con el secreto que guardaría hasta la eternidad, sepultado ya el instante que precedió a su muerte, el pasado tomó proporciones de venganza ultraterrena. Aquel desenlace superaba cualquier desquite, cualquier expiación, la máxima expiación.
No tenía por qué morir así, sin lesión alguna ni enfermedad, amando la vida, necesitando todos sus minutos, como el drogadicto, el mínimo átomo de sustancia. Nunca, como entonces, le era importante la existencia, su manía, su delirio y su empecinamiento. Descubrimientos inconfesables. Cuando hablaba de las características, de la trayectoria histórica y de la existencia de estas criaturas legendarias, todo él se transformaba. Lo animaba el frenesí de una ciencia sacra que la atemorizaba arrastrándola en su enajenación hasta no soportar escucharlo. Se remontaban sus conocimientos a la edad de los faraones que veían en las salamandras el signo de la divinidad. No eran anfibios o batracios maculosos de colores negro y amarillo, ni específicamente se trataba de la salamanquesa de los Alpes, esbelta y sin branquias. Eran entes las llamas para sus actos mágicos y que recoge sus cenizas invaluables. Transfigurado, se extendía sobre especies de estrellas celestes que pueden medir hasta 1,5 metros y que son de un verdor marino inolvidable. Describirlas lo extasiaba. Para ella, en cambio, aparecían como algo repulsivo y maldito, no tanto porque hubiesen fungido como sus rivales, sino porque era intolerable que tuvieran cuerpo señaladamente femenino, donde los senos núbiles dibujaban su contorno obsceno. Comprobar que tenían sexo y que gozaban con las caricias sobrepasaba lo execrable. Su alarma aumentó cuando la obsesión del esposo, rompiendo el límite de la cordura, se entregó por entero al placer sombrío de aquellos seres casi hipnóticos variaba. Los había de cristal con entrañas traslúcidas, nacarados y blancos con blancor de leche, otros rojos de rojo sangriento, y los había bermejos y algunos de textura magenta con brillo desquiciante. Pero todos tenían el mirar de las serpientes. A distancia y por horas persistían en ardor amoroso, ninfas constantes pasmadas en una eternidad lúbrica. Sabedor de que el goce las desmorecía hasta enloquecerlas, con refinamiento besánico, se proveía de plumas o fabricaba pinceles con pestañas de seda. Y hubo veces en que llegó a sorprenderlo, perdido ya en el desenfreno de sus sentidos, lijándose las yemas de los dedos hasta adelgazar su piel, y con transparencia de gasa, intensificar la sensibilidad que el relámpago de su membrana la hacía cómplice de una perversidad que la hundía hasta agotarla, mientras él se iluminaba como si su cuerpo estuviese habitado por cantáridas. Cuando ella quiso comprobar la humedad de las pisadas, frotó con su pañuelo las señales en la escalera y desechó la evidencia acusadora de aquellas huellas, que parecían sonar aún como débiles pasos. Pasos que no soñó mientras dormía y que se sucedieron en el sitio de la tragedia, allí donde ahora el hombre que amó estaba sin vida. Miró con desamparo la infinita palidez del ser monstruoso a quien un día se entregara, y por un resquicio de piedad que subió desde su corazón, acarició la frente del difunto, y el máximo del terror paralizó sus miembros al escuchar un murmullo de besos iracundos y mirar que en la viga del techo temblaba el reptil, tritón de labios carnosos y espejismo deslumbrante. Distinguió la pupila donde ardían celos infrahumanos, como si la salamanquesa tuviese conciencia de que ella fue acicate de éxtasis y especio de delicios. Y aún pudo ver, antes de desmayarse, que la bestia se descolgaba con estrépito, estrellándose como una bombilla junto al cadáver, quedando solo una grieta viscosa que el viento disipó arrastrando su misterio. Guadalupe Dueñas,
y esta maravilla de cuento se llama Sapiens, dedicado a Guadalupe Dueñas, quien definitivamente tiene unos que creo que es un muy buen. Esperemos que haya pasado bien, si no, pues se volverá a grabar el Walt. Está Shipeki. Gracias por acompañarme. Si les gustó el contenido, denle like y comenten a de ella. Es bueno, les digo, si logran ustedes hallar por ahí muy cuidada, hecha por mujeres con mucho amor, a la obra de Guadalupe Dueñas y que realmente nos ayudan a entender un poco la mente de esta misteriosa y maravillosa mujer, pues un compromiso de trabajo, entonces voy a llegar tardísimo, entonces mejor se los dejo grabado por ahí. Y no me queda más sino despedirme deseándoles que tengan una semana en la que no estén atormentados por la memoria ineludible de la muerte que nos ronda y que no encuentren escondidos en su recámara tritones lascivos que mandan besitos y ustedes en mente para su esparcimiento de la semana. Lo que sí les puedo decir es que les deseo que tengan dulces pesadillas. Esto fue Horror Sapiens.